Si te gusta este contenido, no olvides darle like y suscribirte para no perderte ningún video nuevo. Aclaración, este Goku es una versión adaptada a este mundo. Mantiene su personalidad y su raza Saiyajin, así como sus transformaciones, que irá desbloqueando con el tiempo, pero el origen de sus técnicas es distinto y obtendrá nuevos poderes según lo requiera la historia. Los personajes, la música y demás contenido original de Dragon Ball y Honkai, Star Rail pertenecen a sus respectivos creadores. Esta es una historia fanfic de mi autoría, hecha únicamente para entretenimiento. Ahora sí, que comience la historia. Capítulo 6. El lugar que siempre llamaré hogar. El ambiente, habitualmente lleno del bullicio de los investigadores, se sentía ahora asfixiante y tenso. En el centro de la sala, el joven guerrero fruncía el ceño, tratando de procesar las palabras que acababan de golpear sus oídos. ¿Irme de la estación? No entiendo. Goku ladeó la cabeza, buscando en el rostro de la marioneta de Erta alguna pista de que se trataba de un error. ¿Quieres que vaya a buscar algún material fuera o algo así? Erta se cruzó de brazos, su expresión permaneciendo tan inmutable e inexpresiva como el metal de las paredes que los rodeaban. No, Goku. No hablo de buscar nada. Su voz cortó el aire, afilada y carente de cualquier atisbo de duda. Me refiero a que empaques tus cosas y te vayas de la estación. Para siempre. El pecho de Goku subió y bajó con pesadez. Dio un paso al frente, con los puños apretándose instintivamente a sus costados. El desconcierto en sus ojos oscuros dio paso a una desesperación genuina. ¿Por qué, hermana? Dime la verdad, suplicó el muchacho, alzando la voz con una mezcla de frustración y miedo a lo desconocido. ¿Hice algo malo? ¿Fue por lo que pasó con la Legión de la Antimateria? Si es por eso, puedo entrenar más duro. Puedo encargarme de proteger las zonas bajas yo solo. Dime qué hice. No hiciste nada, Goku, lo interrumpió ella, el tono de su voz bajando un grado, volviéndose glaciar. Ese es justamente el problema. Deja de actuar como si esto fuera un berrinche o un castigo. Simplemente mírate. ¿Mirarme? Goku parpadeó, sintiendo un nudo formarse en su garganta. ¿A qué te refieres con eso? Erta descruzó los brazos y clavó su mirada directamente en los ojos del joven. ¿A que ya eres inútil para la estación y para mí? Así de simple. La palabra inútil resonó en la habitación como un eco ensordecedor. Goku sintió como si le hubieran propinado un golpe directo al estómago, uno mucho más devastador que cualquier ataque físico que hubiera recibido antes. Inútil. Susurró, con la voz quebrada. Sí, inútil. Continuó Erta, implacable, disparando cada sílaba como un proyectil. ¿Qué se supone que haces aquí todo el día además de dar vueltas por los pasillos y gastar suministros? Este lugar es un centro de investigación científica de vanguardia, un santuario para eruditos e investigadores de todo el cosmos. No es un patio de juegos ni un refugio para alguien sin un propósito real. Goku retrocedió medio paso, sintiendo el peso de cada reproche. Tus datos de combate ya están completamente registrados en mis bases de datos, remató Erta, dándole la espalda. Ya no me aportas nada nuevo. Tenerte aquí es un desperdicio de recursos y, sinceramente, ya te has convertido en un estorbo. El silencio que siguió fue absoluto.
La respiración de Goku temblaba, sus anchos hombros parecían haber perdido toda su imponente postura. Yo solo quería ayudar, murmuró, bajando la mirada hacia el suelo metálico. Pensé que este era mi hogar. Pues pensaste mal, sentenció Erta sin mirarlo. Un hogar te exige avanzar, y tú te estás estancando aquí. No tienes nada más que hacer en esta estación espacial, Goku. Tu tiempo aquí se terminó. Goku no respondió de inmediato. Levantó el rostro y clavó sus ojos en la figura de Erta. Fue una mirada profunda, seria, impropia de su habitual espíritu alegre, una mirada cargada de un dolor crudo y silencioso, buscando desesperadamente una pizca de calidez. Un leve indicio de que la mujer que lo había visto crecer le daría una razón para quedarse. Pero no encontró nada. La frialdad de la marioneta era absoluta. Al comprenderlo, Goku apretó la mandíbula. Sin emitir un solo sonido más, dio media vuelta y se fue. Sus pasos resonaron firmes y pesados contra el suelo del pasillo mientras su figura desaparecía dejando el lugar en un silencio sepulcral. Himeko caminó a paso lento, con sus tacones marcando un ritmo calmado pero cargado de reproche. Su mirada se posó sobre la marioneta de Erta. Así que, esa es tu manera de lidiar con las personas, dijo Himeko, deteniéndose a unos metros de distancia, con una leve tristeza en su voz. Sabía que me había citado aquí porque necesitabas hablar también de ese chico, pero no me imaginé que fueras capaz de ser tan cruel con alguien que criaste. Erta dejó escapar un suspiro casi inaudible, sus hombros perdiendo la rígida postura de segundos atrás. Tenía que ser así, respondió, su tono ahora carente de la ponzoña anterior, reemplazado por una fría resignación. Si hubiera intentado decírselo con amabilidad, si le hubiera pedido que se fuera por su propio futuro, jamás lo habría aceptado. Se habría quedado encadenado a esta estación y a mí solo por un tonto sentido de lealtad y gratitud. Himeko negó con la cabeza, recordando el rostro del muchacho. Pude ver la mirada en sus ojos antes de irse. Prácticamente le dijiste que su existencia aquí fue un error. Es solo un muchacho, Erta. Lo estoy haciendo por su bien. La voz de Erta sonó más baja, casi reflexiva. Aunque él ahora mismo me odie, prefiero que me guarde rencor a que pierda su vida entera atrapado en un nido que ya le queda pequeño. Ese chico no pertenece a un laboratorio. Himeko cruzó los brazos, esbozando una media sonrisa comprensiva al entender por fin el panorama completo. Y supongo que por eso también querías hablar conmigo a solas. ¿Quieres que se una al expreso astral? Erta asintió, sin mirarla. El tren viaja por todo el cosmos, toca mundos desconocidos y ofrece un camino a quienes no tienen un rumbo fijo. Es exactamente lo que él necesita ahora. Himeko, te lo estoy pidiendo como un favor. Cuida de él. Los ojos de la navegante del expreso se abrieron con sorpresa. Erta, ¿tú pidiéndome un favor? Eso sí que es una novedad. No bromees con esto, hablo en serio, replicó Erta, y por primera vez, hubo una chispa de genuina urgencia en sus palabras. Sé que soy fría, sé que no entiendo de sentimentalismos y que la mayoría de las cosas en el universo me aburren, pero Goku es diferente. Lo he visto crecer aquí. Sé el potencial que tiene, sé la fuerza que esconde. Pero si se queda bajo mi sombra, jamás descubrirá quién es realmente ni hasta dónde puede llegar. Erta se giró para enfrentar a Himeko. Necesita ver el universo, Himeko. Necesita un lugar donde pueda crecer sin ataduras. Por favor, hazlo por su futuro. La expresión de Himeko se suavizó por completo. No tienes que suplicar, Erta. Tuve la oportunidad de pelear a su lado contra la bestia del juicio final, y no solo me sorprendió su increíble fuerza en combate. Lo que de verdad me llamó la atención fue cómo arriesgó su vida para protegernos sin dudarlo ni un segundo. Es un buen chico, con un corazón enorme. El tipo de persona que siempre es bienvenida a bordo del expreso. Entonces, ¿lo vas a aceptar? Preguntó Erta, con una sutileza que casi parecía alivio. Por mi parte, la respuesta es un sí, afirmó Himeko con una cálida sonrisa. De hecho, creo que nos vendría muy bien alguien como él en el equipo. Pero el expreso no le pertenece a una sola persona.
Primero debo comunicarme con el resto de la tripulación en el tren. Hablaré con ellos para plantearles la situación y tener el visto bueno de todos. Si ellos están de acuerdo, iré a buscarlo para hacerle la propuesta. Está bien. Confío en tu criterio, Erta asintió, dando la conversación por concluida, pero antes de que Himeko se diera la vuelta, añadió un último detalle. Solo, no le digas que este plan fue idea mía. Deja que crea que la oportunidad llegó por ti. Himeko soltó una suave risa, comprendiendo lo difícil que le resultaba a la genio manejar sus propias emociones. Descuida, guardaré el secreto. Solo espero que no sea demasiado tarde para sanar la herida que le acabas de dejar. Erta miró hacia el pasillo por donde el joven había desaparecido, y por una fracción de segundo, la iluminación hizo que la marioneta pareciera tener una mirada melancólica. No lo será. Hablaré con él una vez más, murmuró Erta para sí misma, casi como una promesa. Sé lo que dije y sé que es necesario que vuele solo, pero, sinceramente, no tengo la fuerza para dejar que se vaya del todo resentido conmigo. Cuando llegue el momento, me aseguraré de que entienda las cosas correctamente. Goku caminaba con paso lento por los pasillos superiores. El sonido de sus botas metálicas apenas se distinguía entre el incesante zumbido de la tecnología que lo rodeaba. Al llegar junto a un grueso barandal de cristal, se detuvo y apoyó las manos sobre la superficie fría, observando hacia abajo. La estación era un hervidero de actividad. Los investigadores corrían de un lado a otro con sus tabletas en mano, enfrascados en acalorados debates sobre fórmulas y anomalías. Los drones de carga zumbaban transportando materiales. Y las gigantescas pantallas holográficas parpadeaban proyectando miles de líneas de datos indescifrables para él. Todo funcionaba a la perfección. A pesar del reciente y devastador ataque de la Legión Antimateria, la estación seguía su curso exactamente igual que siempre. Aquella eficiencia impecable le recordaba, en un silencio ensordecedor, que su presencia allí realmente no cambiaba nada. Él no era un engranaje de esa inmensa máquina. Soltó un suspiro pesado, sintiendo que el aire se le atascaba en los pulmones. Se apartó del cristal y se dejó caer en una de las bancas metálicas cercanas. Apoyó los codos sobre las rodillas, entrelazó los dedos y clavó la mirada en el abismo infinito del espacio exterior que se enmarcaba a través del gran ventanal panorámico. ¿Goku? Una voz femenina y familiar lo sacó de sus pensamientos. ¡Qué sorpresa verte por aquí sentado! El joven levantó la vista. Asta, la investigadora principal, lo miraba con una mezcla de curiosidad y preocupación, acompañada muy de cerca por el jefe de seguridad. Creí que estabas tomando un descanso después de la invasión o buscando algo de comer en el comedor principal, continuó Asta, ladeando un poco la cabeza. ¿Pasa algo? Tienes una cara muy seria. Es verdad, dijo Arlan, cruzándose de brazos con el ceño ligeramente fruncido. Incluso Pepi estuvo buscándote hace un rato y ni siquiera te diste cuenta cuando pasaste a su lado. No es propio de ti estar tan apagado, Goku. ¿Te encuentras bien? ¿Te lesionaste en la última batalla contra la Legión? Goku negó lentamente con la cabeza, enderezando un poco la postura. No, Arlan, no es nada de eso. Físicamente estoy bien, no me duele nada, hizo una pausa, buscando las palabras correctas mientras la opresión en su pecho volvía a hacerse presente. Es solo que, vengo de hablar con la hermana Erta. ¿Con Madame Erta? Hasta dejó escapar una pequeña risa nerviosa, relajando los hombros. Vaya, eso explica un poco el ambiente. Estar con ella puede ser mentalmente agotador. ¿Te pidió que le ayudaras a probar algo nuevo? No, la voz de Goku sonó inusualmente grave y apagada. Me dijo que tengo que dejar la estación. Para siempre. La sonrisa de Asta se desvaneció al instante. Me dijo que soy inútil aquí, continuó el muchacho, mirando al suelo, que este lugar es para científicos y que yo solo soy un estorbo que quita espacio y gasta suministros. Ella quiere que empaque mis cosas y que no vuelva. Un silencio pesado y cortante cayó sobre los tres. Arlan y Asta se miraron de reojo por un breve y tenso segundo, asimilando el impacto de la noticia. En sus mentes, una mezcla de sorpresa y frustración los invadió.
Erta ya les había mencionado en privado que el futuro de Goku no estaba encerrado entre esas paredes y que debían prepararse para dejarlo ir pronto. Era el paso lógico para un joven con su inmenso poder. Pero jamás imaginaron que la genio sería tan absoluta y despiadadamente cruel al decírselo. Arlan fue el primero en dar un paso al frente, rompiendo el hielo. Goku, escucha, comenzó, con un tono firme pero reconfortante. Sé que esas palabras son duras, viniendo de quien vienen. Pero tienes que recordar de quién estamos hablando. Ya conoces a Madame Erta, ella es una de las mentes más brillantes del cosmos, pero cuando se trata de entender o expresar emociones humanas, es un desastre absoluto. No tiene tacto, ni filtro, ni una pizca de delicadeza. Arlan tiene razón, Goku, intervino hasta, acercándose para sentarse a su lado. No te tomes lo de inútil como algo literal. Piensa en esto, si Madame Erta realmente te considerara una carga o un estorbo sin valor, no habrías vivido aquí durante 18 años. Ella no tolera perder el tiempo ni un solo segundo con algo que no le importa. Goku la miró, sus ojos oscuros buscando aferrarse a esa lógica. El hecho de que hayas crecido aquí, bajo su cuidado y con acceso a todo lo que necesitabas, demuestra que para ella eres alguien muy importante, aseguró hasta, con una sonrisa llena de cariño. Tal vez, esta forma tan tosca y fría sea la única manera que ella conoce de decirte que es tu momento de salir a ver el universo real. Pero, ¿por qué de esta forma?, murmuró Goku, apretando los puños sobre sus rodillas. Yo solo quería proteger este lugar. Pensé que ayudando a Arlan con la seguridad o defendiendo los laboratorios de los monstruos, estaba devolviéndole un poco de lo que ella hizo por mí. Si me voy, no sé qué se supone que deba hacer. Goku, tú ya demostraste de sobra lo que vales, replicó Arlan, mirándolo con profundo respeto. Cuando la Legión de la Antimateria atacó y toda la estación estaba en pánico, tú fuiste el primero en ponerte al frente sin dudarlo. Arriesgaste tu vida por todos. Tu fuerza es increíble, de verdad, y entrenar conmigo y con las marionetas de Madame Erta ya te queda corto. Un guerrero con tu potencial y, sobre todo, con tu buen corazón, no puede quedarse atrapado cuidando pasillos de metal y puertas automáticas por el resto de su vida. Estarías desperdiciando lo que eres. Hasta asintió enérgicamente, señalando con la mirada el vasto espacio exterior que se veía por la ventana. Es exactamente eso. Mira a tu alrededor, Goku. Todo esto es hermoso, la tecnología es increíble, pero no deja de ser una caja de metal flotando en el vacío. Yo tengo que estar aquí porque es mi responsabilidad manejar la estación, pero tú eres libre. Allá afuera hay miles de planetas con cielos de colores que ni te imaginas, culturas extrañas, terrenos gigantescos donde podrías entrenar y volverte 1000 veces más fuerte de lo que jamás serías aquí encerrado. Madame Erta lo sabe. Ella viaja mentalmente por el cosmos todo el tiempo, tal vez lo que quiere es que tú lo hagas con tus propios pies. Goku se quedó un largo momento en silencio, mirando las palmas de sus manos curtidas por el entrenamiento. Las palabras de sus amigos no borraban por completo el doloroso rechazo, pero actuaban como un calmante, quitándole el peso asfixiante que amenazaba con aplastarlo. Poco a poco, la razón se abrió paso entre la tristeza. Entendió que no lo estaban echando porque lo odiaran, sino porque su ciclo en ese nido metálico simplemente había terminado. Ya veo, susurró, exhalando el aire retenido. Supongo que tienen razón. Es difícil de asimilar de golpe, pero entiendo lo que me quieren decir. Apoyó las manos en las rodillas y se puso de pie, estirando los brazos hacia arriba para liberar la tensión acumulada en sus músculos. Una pequeña sonrisa, cargada de cierta nostalgia pero sincera, asomó en su rostro. Gracias, de verdad. A los dos. Me sirvió mucho hablar con ustedes. Todavía tengo que seguir pensándolo bien y aclarar mi mente antes de tomar una decisión, pero ya no me siento tan pesado como hace un rato. Tómate el tiempo que necesites, Goku, le dijo hasta, devolviéndole la sonrisa con calidez. Sabes que, decidas lo que decidas, nosotros siempre vamos a estar orgullosos de ti. Así es, coincidió Arlan, dándole una palmada amistosa en el hombro. Y si decides marcharte a explorar,
Solo asegúrate de volver de visita alguna vez para contarme tus batallas. Goku se despidió de ambos con un asentimiento agradecido y retomó su camino por los pasillos. Caminó a paso lento, con la mirada deambulando por el suelo pulido, perdido en un torbellino de pensamientos. Sin darse cuenta, sus pies lo llevaron por pura inercia hacia las compuertas más grandes de la estación, ingresando al inmenso hangar del andén principal. Allí, descansando majestuosamente sobre los rieles, se encontraba el expreso astral. La locomotora brillaba bajo las luces del hangar, emanando un aura de antiguas leyendas y promesas de mundos distantes. Goku se detuvo a varios metros de distancia, observando en absoluto silencio la colosal máquina. Es imponente cuando lo ves así de frente, ¿verdad? Goku giró ligeramente el rostro. Himeko se acercaba hacia él con paso tranquilo y elegante. Se detuvo a su lado, manteniendo una postura serena, con las manos delicadamente cruzadas al frente y la mirada fija en su amado tren. «Señorita Himeko». «Sí, lo es», respondió Goku, volviendo la vista hacia los vagones. Nunca había estado tan cerca de una nave que viajara tan lejos. Tiene esa costumbre, hacer que la gente se pregunte qué hay más allá de la plataforma. Himeko giró el rostro hacia él, observándolo con una suavidad analítica, casi maternal. Te noto muy pensativo, Goku. Tienes la misma mirada que tenían Dan Heng y 7 de marzo cuando los conocí, una mirada de alguien que está buscando un horizonte. El joven bajó la vista hacia sus propias manos, soltando un suspiro silencioso. Ya no tenía sentido ocultarlo. Es que, la verdad, no sé qué hacer, confesó, con una franqueza vulnerable. Pasé toda mi vida aquí adentro creyendo que mi único propósito era entrenar, ayudar a la hermana Erta y proteger este lugar. Pero ahora siento que me quedé sin un rumbo. Y el universo se ve demasiado grande como para caminarlo a ciegas. Himeko asintió lentamente, comprendiendo a la perfección el abismo al que el muchacho se asomaba. El vértigo de no tener un suelo fijo. Es una sensación difícil, comentó ella. Pero Goku, el rumbo no es un lugar estático al que se llega, es lo que decides hacer mientras avanzas. Himeko dio medio paso hacia él, asegurándose de tener toda su atención. Todavía tengo muy presente lo que pasó hace unas horas. Cuando la bestia del juicio final atacó, te vi a ti plantándole cara a un desastre de escala planetaria. Vi cómo te pusiste al frente para recibir el impacto y protegernos sin dudarlo un solo segundo. Tienes un instinto para cuidar de las personas que no se aprende en ningún laboratorio. Himeko hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo, antes de ofrecerle la llave a su nuevo destino. El expreso astral no ofrece un puerto seguro, pero ofrece un camino. Así que, si sientes que ya no tienes un lugar en esta estación, ¿por qué no vienes con nosotros? Goku levantó el rostro de golpe, abriendo los ojos de par en par con genuina sorpresa. ¿Con ustedes? ¿En el tren? Su mirada viajó rápidamente hacia la locomotora. La oferta hizo que su corazón diera un vuelco en su pecho. Era un propósito real, una salida limpia y brillante al vacío oscuro que sentía. La idea de viajar por las estrellas, de luchar en mundos desconocidos y proteger a otros encendió una chispa en su interior. Sin embargo, un ancla invisible y pesada en su estómago lo frenó. Sabía que si subía a ese vagón hoy, en ese mismo instante, lo haría huyendo. Lo haría dejando atrás una herida abierta, sin haber cerrado su historia con la mujer que, a su extraña y fría manera, lo había criado. Apretó los puños con firmeza, reuniendo su determinación, y miró a Himeko con total honestidad. Yo, de verdad se lo agradezco muchísimo, señorita Himeko. No sabe cuánto, dijo Goku, su voz recuperando parte de su fuerza habitual. Pero, ¿me dejaría pensarlo un poco? Tengo que resolver un asunto muy importante para mí. Himeko sonrió con dulzura, comprendiendo el peso de sus palabras. Por supuesto que sí. Una decisión de este tamaño no se toma de pie en un pasillo, le aseguró. El tren todavía debe realizar varios diagnósticos en los rieles estelares y debemos también esperar la decisión de Stele. Nos quedaremos anclados en la estación unos cuantos días más antes de partir. Tómate todo el tiempo que necesites. Goku sintió que el pecho se le aliviaba, como si le hubieran quitado una soga invisible del cuello.
Tener opciones y, sobre todo, tiempo para hacer las cosas bien, lo era todo. Gracias, asintió con solemnidad. Le daré una respuesta antes de que enciendan los motores. Aquí estaremos, concluyó Himeko con una leve reverencia de cabeza. Nos vemos luego, Goku. El joven le dedicó una última mirada al expreso astral antes de dar media vuelta y encaminarse hacia la salida del hangar. Himeko se quedó en su lugar, observando en silencio cómo la silueta del muchacho se alejaba a paso firme bajo las luces de la plataforma, denotando una determinación madura en su andar. Himeko suspiró con suavidad, cruzándose de brazos mientras una sonrisa melancólica pero cargada de certeza se dibujaba en su rostro. Ese chico de verdad te quiere muchísimo, Erta, murmuró la navegante para sí misma, dirigiendo su mirada hacia el techo, como si pudiera ver al genio a través de los niveles de la estación. Incluso después de las palabras tan crueles que le dijiste, lo primero en lo que piensa es en arreglar las cosas contigo antes de volar con sus propias alas. Solo espero que estés lista para sostenerle la mirada cuando lo enfrentes. Goku se encontraba sentado en el centro de un paisaje en una sala artificial. No era una sala cualquiera dentro de la gigantesca estructura espacial. Desde que era niño, ese lugar se había convertido en el único punto de fuga para Erta y para él. Cuando la presión del cosmos los asfixiaba, o cuando simplemente el ruido de la estación se volvía insoportable, venían aquí. No hacían falta mensajes en las terminales, ni solicitar permisos de acceso, era un pacto silencioso, tallado a fuego lento con el paso de los años. Sobre la cabeza del joven guerrero, el inmenso domo digital proyectaba una noche perpetua, plagada de constelaciones fijas que titilaban en un ciclo perfecto. Una brisa artificial, programada meticulosamente para imitar la caricia del viento sobre un mundo libre, mecía los tallos verdes de la hierba. Todo allí dentro transmitía una paz casi hipnótica, como si el tiempo hubiera decidido detenerse a descansar. Goku mantenía las palmas de las manos apoyadas sobre la tierra simulada, con los ojos oscuros clavados en el firmamento falso. Había caminado hasta ese refugio porque su instinto le gritaba que no podía subirse al expreso astral dejando una herida mortalmente abierta con la persona más importante de su existencia. Irse en silencio habría sido el camino fácil, pero él no era un cobarde. Sabía, con una certeza absoluta que desafiaba cualquier lógica, que ella vendría a este lugar. Y con una paciencia infinita, esperó. Pasaron los minutos. El único sonido en la sala era del suave susurro del viento entre las hierbas, hasta que el sutil y casi imperceptible roce de unos diminutos pasos rasgó la quietud. Una de las marionetas de Erta apareció en la sala. No dijo una sola palabra al cruzar la puerta. Su figura diminuta avanzó con pasos lentos, hundiendo sus zapatos en el césped hasta llegar donde estaba el muchacho. Sin mirarlo a la cara, la marioneta flexionó sus articulaciones mecánicas y se sentó directamente a su lado, imitando su postura contemplativa. Durante un largo minuto, ninguno de los dos habló. Ambos mantuvieron las pupilas fijas en las estrellas proyectadas sobre el techo. Aquel silencio no estaba vacío, era un espacio denso, pesadísimo, cargado con cada una de las frases hirientes que se habían disparado horas atrás. Era el peso de una despedida no digerida. Finalmente, fue la voz de la marioneta la que cortó el aire, sonando extrañamente baja, despojada de su habitual ironía. «Sabía que vendrías aquí», dijo la marioneta. Goku no apartó la vista del cielo falso, pero las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa minúscula, cargada de una extraña melancolía. «También sabía que tú aparecerías», respondió Goku. La quietud volvió a devorarlos por unos segundos más. La brisa digital agitó el cabello azabache del muchacho. A su lado, la marioneta inclinó ligeramente su cabeza hacia abajo, fijando sus ojos en sus propias manos. Sus circuitos internos procesaban un conflicto para el que no existía ningún algoritmo de solución. Durante décadas, jamás había sentido la necesidad biológica o moral de pedirle perdón a un solo ser vivo en todo el universo. Su intelecto superior siempre había sido su escudo contra el arrepentimiento. Pero frente a él, todo fallaba. «Lo siento», declaró Erta. Su voz no sonó como una orden, sino como un quiebre. «Lo que dije antes en la sala, estuvo mal». Goku no se movió,
dejándola terminar. No me arrepiento de la decisión que tomé sobre tu partida, continuó ella, obligando a su voz a mantener la firmeza. Me arrepiento de haberte obligado a escucharla de esa manera. Calculé que, si me mostraba glacial, si te empujaba hacia la puerta con palabras crueles, te resultaría infinitamente más fácil marcharte sin mirar atrás. Hice exactamente lo contrario. Fuiste la única persona en este lugar a la que jamás quise herir, y aún así, terminé siendo yo quien te causó el mayor daño. La marioneta apretó sus pequeñas manos contra su vestido, un gesto extrañamente humano para una carcasa vacía. Verte salir con esa expresión es algo que nunca quise provocar. No soporto que estés cargando con esta tristeza por mi culpa. El prado quedó envuelto en un silencio tan profundo que Goku pudo escuchar el latido pausado de su propio corazón. El joven bajó la cabeza lentamente, mirando sus puños descansando sobre la hierba. Cuando habló, su tono no destilaba reproche, sino una honestidad cruda que desarmó por completo el discurso de su protectora. No vine hasta aquí para reclamarte nada, dijo Goku con voz serena. Te conozco demasiado bien como para haber creído que esas cosas las dijiste con el corazón. Pero, hermana, sí dolió. El muchacho tomó aire, dejando que la armadura de guerrero impermeable se le cayera al suelo por un instante. He recibido golpes que me han mandado contra las paredes, pero escuchar que yo era un estorbo, escuchar que era un inútil para la estación, y que querías que me fuera para siempre. Escuchar eso saliendo de la boca de la persona más importante de mi vida, hizo que mi pecho se sintiera más pesado que nunca. Por un segundo, la voz de Goku tembló antes de recuperar el eje, de verdad pensé que ya no me querías a tu lado. Los labios de la marioneta se sellaron con una fuerza brusca. Por primera vez desde el día en que lo trajo a la estación, una descarga eléctrica de pura y genuina culpa le atravesó el centro del pecho. Nunca, lo interrumpió de golpe, girando el rostro para clavarse en sus ojos con una urgencia feroz. Nunca vuelvas a permitirte pensar algo así. La muñeca se inclinó 1 milímetro hacia él, abandonando cualquier postura protocolaria. Si existiera un comando para borrar esas malditas palabras de tus recuerdos, lo ejecutaría ahora mismo sin dudarlo. Jamás has sido un estorbo para mí. Jamás fuiste un ser inútil. Y bajo ninguna circunstancia he deseado arrancarte de mi lado. Lo único que intenté fue engañarme a mí misma creyendo que dejarte ir hacia tu verdadero destino sería menos doloroso si tú dejabas de verme como alguien importante. Pero ya lo ves, hasta para eso fui un absoluto fracaso. Goku giró el rostro y la miró fijamente. Los ojos del guerrero se abrieron, invadidos por una sorpresa absoluta. Estaba acostumbrado a sus órdenes, a sus lecciones frías y a su desdén por el resto del universo. Pero sentada allí, sobre el pasto falso de una sala olvidada, era la primera vez en toda su vida que escuchaba a la dueña de la estación admitir una derrota con el corazón completamente en la mano. Nunca te había escuchado disculparte con nadie, susurró Goku, sin apartar la mirada de ella. Tampoco lo había hecho nunca, respondió Erta con total honestidad, su tono mecánico despojado de cualquier superioridad. Eres la primera persona por la que he sentido la necesidad de hacerlo. Una sonrisa teñida de nostalgia se dibujó lentamente en el rostro del joven guerrero, relajando por fin la tensión que oprimía su pecho. Eso suena muy propio de ti, comentó con calidez. Soy una genio, Goku. Comprendo los misterios del cosmos, pero nunca he entendido bien cómo tratar los sentimientos de otras personas, admitió ella, bajando un poco la mirada. Nunca necesitaste ser buena expresándolos, replicó él, acomodándose mejor sobre la hierba. Yo siempre aprendí a entenderte de otra forma. De hecho, pensándolo bien, casi todos los recuerdos importantes de mi vida empiezan contigo. ¿A qué te refieres?, preguntó Erta, genuinamente curiosa. Recuerdo cuando me enseñaste a leer. Goku soltó una pequeña risa que resonó en el domo. Seguramente fui el peor alumno que tuviste en toda tu vida. Era exasperante, confirmó Erta, aunque sin asomo de molestia. Preferías 1000 veces irte a entrenar y golpear cosas antes que abrir un simple libro. Es verdad, admitió él, rascándose la nuca con cierta vergüenza. Cuando era pequeño, nunca entendía por qué siempre estabas trabajando.
Pensaba que nunca descansabas ni un solo minuto. La investigación nunca termina, replicó ella de forma automática. Goku la miró de reojo, ampliando su sonrisa. Aún así, siempre encontrabas tiempo para mí, aunque fingieras que no te importaba. Recuerdo cuando entrenábamos juntos. Terminabas destruyendo todas mis marionetas de prueba, señaló Erta. Goku soltó una carcajada abierta y sincera. Sí, y creo que nunca te agradecí todas las veces que construiste otras nuevas, noche tras noche, solamente para que yo pudiera seguir entrenando y haciéndome más fuerte. Solo eran máquinas, Goku. No tiene importancia, intentó restarle mérito ella. Pero Goku negó con la cabeza, su expresión volviéndose más solemne y profunda. Para mí nunca fueron solo máquinas. Detrás de cada una de ellas estaba el tiempo que me dedicabas. También recuerdo todas las veces que intenté cocinar. Goku volvió a sonreír al recordar el humo y las alarmas. Siempre me hacía gracia que fingieras que limpiar todo ese desastre era una pérdida de tiempo, pero igual terminabas haciéndolo. Alguien tenía que hacerlo. La cocina sobrevivió de milagro, murmuró Erta. Lo sé. Pero ahora entiendo que esa persona siempre eras tú. Recuerdo cuando arruinaba tus laboratorios por pura curiosidad, la voz de Goku bajó un tono, mirando sus manos. Perdón por todas esas veces. Perdí incontables horas reparando esos experimentos, afirmó Erta, mirándolo fijamente. Pero, Goku, si realmente hubiera querido que dejaras de entrar, habría bloqueado todas las compuertas desde el primer día. El joven levantó la vista, sorprendido. Aunque fuera agotador, confesó la marioneta, me gustaba verte tan interesado por lo que hacía. Goku volvió a mirar el cielo artificial. Las constelaciones falsas brillaban con una luz inmutable. Nunca entendí por qué siempre terminábamos viniendo a este lugar, comentó. Porque aquí, ninguno de los dos tenía que hacer nada, respondió ella. Goku sonrió, saboreando aquella paz compartida. Hasta siempre has sido muy amable conmigo, dijo tras una pequeña pausa, y Arlan también me enseñó muchas cosas útiles. Pero te confieso algo, cuando era niño, cada vez que me pasaba algo bueno, la primera persona a la que quería ir a contárselo siempre eras tú. Cuando entrenaba y conseguía hacer un movimiento nuevo, esperaba con ansias que fueras tú quien lo viera primero. Y cuando me enfermaba de pequeño, me tranquilizaba solamente porque sabía que estaba cerca. La voz de Goku se volvió aún más suave, arrastrada por el viento sintético. Nunca necesité escuchar un te quiero, porque todas esas pequeñas cosas me bastaban para saber que era importante para ti. Por eso, Goku apretó ligeramente los puños sobre el pasto, por eso tus palabras en la sala dolieron tanto. No porque creyera que era un inútil, sino porque, por primera vez en mi vida, sentí que había perdido a la persona que siempre consideré mi hogar. Erta guardó absoluto silencio. Bajó la mirada, procesando el inmenso peso de esa revelación. Por primera vez, su intelecto superior se hizo a un lado para dejarla entender completamente cuánto significaba ella en la vida de ese muchacho. Una sonrisa muy suave, teñida con una mezcla de profundo alivio y una tristeza latente, se asomó en el rostro de la marioneta. Sin decir una sola palabra, acortó la distancia entre ambos. Con una naturalidad pasmosa y completamente impropia de ella, se aferró al brazo de Goku y, lentamente, apoyó su cabeza sobre el firme hombro del guerrero. No buscaba consolarlo con palabras vacías. Buscaba decirle, con un gesto físico que jamás habría tenido con absolutamente nadie más en el vasto cosmos, que seguía estando a su lado. Goku se sorprendió apenas un instante, conteniendo la respiración. Pero no apartó el brazo. Al contrario, relajó completamente su postura, permitiendo que la tensión acumulada se desvaneciera. Sonrió con muchísima tranquilidad. En ese simple y silencioso roce, comprendió que esa era la forma en que Erta le estaba diciendo que nunca había dejado de considerarlo parte de su familia. Ambos permanecieron varios minutos así, sumidos en un silencio reparador mientras miraban las estrellas inalcanzables del techo. Habría sido muy fácil darte una orden y decirte que nunca abandonaras la estación, murmuró Erta, rompiendo la quietud sin apartar la cabeza de su hombro. Y te confieso que incluso yo deseé hacerlo durante mucho tiempo.
Goku la escuchaba con atención, sin atreverse a interrumpir la cadencia de su voz. Podría seguir protegiéndote durante años. Podría mantenerte siempre cerca de mí. Pero hacerlo, significaría impedir que crecieras. Fui yo quien te vio dar tus primeros pasos, continuó, y una sonrisa cargada de nostalgia se intuyó en su tono. Fui yo quien te vio aprender a leer, entrenar, equivocarte y levantarte una y otra vez. Y precisamente por haber estado presente en toda tu vida, sé mejor que nadie cómo es realmente Goku. Nunca fuiste un niño capaz de quedarse quieto. Siempre mirabas más allá. Siempre querías descubrir algo nuevo. Encerrarte en esta estación sería convertir mi cariño en tu prisión. Erta cerró los ojos un instante. Dejarte partir me duele. Pero me dolería muchísimo más verte renunciar a quien realmente eres. No quiero un Goku que permanezca aquí únicamente porque yo se lo ordené. Quiero un Goku que, algún día, vuelva porque, después de recorrer el universo, eligió regresar a casa. Tras escucharla, Goku soltó un largo suspiro, dejando salir la última de sus cadenas invisibles y admitiendo frente a ella su verdadero problema. Nunca le tuve miedo al universo, confesó, con una voz firme y clara. Nunca tuve miedo de pelear. Lo único que me daba miedo, era marcharme y sentir que estaba abandonando a mi familia. Erta levantó lentamente la cabeza del hombro del muchacho y se giró para mirarlo directamente. Y es precisamente por eso que debes irte, sentenció, con una renovada y feroz convicción. Eras igual desde niño. Nunca aceptabas un no como respuesta cuando había algo nuevo por descubrir. Siempre querías saber qué había detrás de la siguiente puerta, del siguiente pasillo o del siguiente lugar. Una leve sonrisa iluminó las facciones de su rostro sintético. Esa curiosidad nunca fue un defecto. Siempre fue lo que te hacía especial. La mirada de Erta se volvió intensa, transmitiendo una sabiduría milenaria enfocada únicamente en él. No vayas porque Himeko te lo pidió. No vayas porque el Expreso necesite otro integrante. Ve porque esa curiosidad siempre ha formado parte de ti. Si permaneces aquí únicamente para que nosotros no nos sintamos solos, algún día mirarás por estas mismas ventanas y te preguntarás qué había más allá. Y cuando llegue ese día, sabré que fui yo quien te robó esa oportunidad. Ese sería el mayor fracaso de toda mi vida. La voz de Erta adquirió un magnetismo indiscutible, impulsándolo hacia las estrellas. La sangre que corre por tus venas siempre te empujará hacia el siguiente horizonte. No luches contra quien eres. Descubre el universo. Hazte más fuerte. Conoce personas. Aprende cosas que aquí jamás podremos enseñarte. Erta hizo una pequeña pausa. Su rostro reflejó una serenidad deslumbrante, una faceta que no había mostrado en toda la conversación. Y cuando algún día sientas que quieres volver, esta estación seguirá siendo tu hogar. Porque siempre lo ha sido. La marioneta volvió a apoyar levemente su peso contra el guerrero. Sin embargo, en ese preciso instante, Goku sintió algo más. Una presencia repentina pero inconfundible, un aura que su cuerpo reconocía desde que tenía memoria. Sin llegar a levantarse de la hierba, el joven giró lentamente la cabeza. Allí, de pie a sus espaldas, bañada por la luz del firmamento artificial, estaba la verdadera Erta. No hubo destellos holográficos. No hubo zumbidos de teletransporte ni protocolos de llegada. Simplemente, había decidido venir. Goku se quedó completamente inmóvil, con el aliento atrapado en la garganta. En todos sus años de vida en la estación, jamás imaginó que ella abandonaría la santidad absoluta de su cámara de investigación para buscarlo personalmente. La verdadera Erta lo observó en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Luego, caminó con una lentitud majestuosa hasta quedar justo a la espalda del guerrero. La marioneta, sentada junto a él, permaneció exactamente donde estaba, completamente inerte, como si su existencia supiera que ya no le correspondía continuar con aquel momento. Con movimientos pausados y gráciles, la genio se agachó despacio. Extendió ambos brazos y rodeó el grueso cuello de Goku desde atrás. Lo abrazó. Fue un contacto físico cargado de una delicadeza abrumadora,
una vulnerabilidad extrema que la gran erudita del cosmos nunca antes había permitido que ninguna otra alma viera. Lentamente, apoyó su suave mejilla contra la de él. Durante unos segundos vertiginosos, las palabras dejaron de existir en la sala. Todo el peso del universo se redujo al calor de aquel abrazo que llevaba muchísimo tiempo esperando existir. Goku cerró lentamente los ojos, rindiéndose ante la fuerza de aquel contacto. Hermana, consiguió susurrar apenas, con la voz temblando por la pura emoción. Erta nunca había corregido aquella peculiar forma de llamarla cuando él era un niño. Y esta vez, tampoco lo hizo. La verdadera Erta apretó un poco más su agarre. Esa pequeña, sutil presión protectora, respondió absolutamente todo lo que ninguno de los dos necesitaba decir en voz alta. Sin dejar de abrazarlo, la voz real de Erta, infinitamente más cálida y profunda que la de cualquier autómata, rompió el silencio cerca de su oído. «Jamás dejarás de ser parte de mi familia», murmuró, inyectando convicción en cada sílaba. «Nadie ocupará el lugar que tú tienes en mi vida. Nunca aprendí a demostrar afecto, pero siempre intenté hacerlo a mi manera». Se separó de él tan solo unos milímetros. Con muchísimo cuidado, depositó un suave beso sobre la mejilla del guerrero. No se sintió como una despedida resignada, sino como una promesa inquebrantable que ataría sus caminos para siempre. Goku abrió lentamente los ojos. Jamás en sus fantasías más remotas imaginó recibir un gesto tan abrumadoramente humano de ella. La verdadera Erta se deslizó hasta quedar frente a él, arrodillada sobre la hierba, y con cuidado tomó el rostro de Goku entre sus finas manos. Apoyó lentamente su frente contra la del muchacho, obligándolo a sostenerle la mirada, a conectar directamente con la intensidad insondable de sus ojos reales. «Puedes cruzar 10.000 galaxias», comenzó a decirle, pronunciando cada frase como un mandato irrompible. «Puedes pasar años enteros lejos de esta estación. Puedes conocer personas que jamás imaginaste. Puedes salvar mundos completos. Hazlo. Porque ese siempre fue el destino hacia el que caminabas. Hazte más fuerte. Aprende. Equivócate. Levántate. Descubre todo aquello que este lugar nunca pudo enseñarte. Haz que el universo sea tan pequeño para ti como esta estación lo fue cuando eras un niño». Hizo una pausa, su aliento mezclándose con el de él. «Pero nunca permitas que la distancia te haga olvidar algo. No importa cuántos sistemas estelares recorras, no importa cuánto tiempo pase. Siempre tendrás un lugar al que regresar. No porque yo te lo ordene, sino porque esta siempre será tu casa. Y yo», los ojos de Erta brillaron con una claridad asombrosa, «siempre te estaré esperando». La visión de Goku se tornó borrosa. Tenía los ojos completamente húmedos, desbordando emociones de las que no sentía vergüenza alguna. Levantó lentamente una de sus grandes manos, habituadas únicamente al rigor del combate, y acarició con una enorme, infinita ternura la delicada mejilla de Erta. Una sonrisa se abrió paso en su rostro, la sonrisa más pura, valiente y sincera que ella había presenciado en toda su larga existencia. «Está bien», respondió Goku, con el corazón latiendo con fuerza en cada palabra. «Iré. Voy a conocer ese universo del que tanto hablas. Me haré más fuerte. Conoceré nuevos mundos. Nuevas personas. Y cuando llegue el momento, volveré. Porque, tú eres mi familia». Erta permaneció inmóvil durante unos segundos eternos ante aquella declaración absoluta. Sus mejillas adquirieron un tenue e inusual color rosado, una reacción biológica que no pudo controlar. Y entonces, sin darse cuenta, sin calcularlo en lo absoluto, la imperturbable genio terminó devolviéndole exactamente la misma sonrisa. Era una sonrisa pequeña, imperfecta frente a sus estrictos estándares. Pero era, de principio a fin, completamente sincera. Los días transcurrieron con una calma inusual, casi reconfortante para la bulliciosa estación espacial. Tras aquella profunda charla bajo el firmamento artificial, Goku se había reunido con Asta y Arlan para comunicarles la decisión que finalmente había tomado. Hubo sorpresa, sí, pero sobre todo, una cálida y sincera aceptación. Y así, en un parpadeo,
llegó el día en que el imponente expreso astral volvería a encender sus motores para surcar los rieles estelares. El hangar principal vibraba con el leve zumbido de la locomotora preparándose para partir. Goku caminó por la plataforma metálica con paso firme, sintiendo el peso de su propia determinación. A lo lejos, divisó una silueta familiar que también se acercaba al tren. Parece que al final también tomaste tu decisión, dijo Goku con una pequeña sonrisa asomándose en su rostro al acortar la distancia. Estelle detuvo su andar, abriendo mucho los ojos. Claramente no esperaba encontrar al chico en el andén de abordaje. Goku. Parpadeó, confundida. ¿Qué haces aquí? Goku amplió su sonrisa, pero mantuvo el misterio flotando en el aire sin responderle directamente. Estelle frunció el ceño con curiosidad, a punto de formular la pregunta obvia. ¿Eso significa que tú también? Intentó indagar la chica. Ya veo, así que ambos encontraron su respuesta, una voz madura y melódica interrumpió la escena. Himeko se acercó con esa inconfundible elegancia que la caracterizaba, deteniéndose frente a los dos. Su mirada, cargada de una cálida aprobación, se posó primero sobre el guerrero y luego sobre la portadora del Stellaron. ¿Entonces, han decidido viajar con nosotros?, preguntó la navegante, entrelazando las manos frente a ella. Sí, confirmó Goku, su voz sonando con absoluta seguridad. Yo también iré, asintió Estelle con firmeza. La joven de cabello grisáceo giró el rostro hacia Goku, las piezas encajando por fin en su cabeza. Una chispa de genuina alegría iluminó su mirada. ¿Entonces tú también viajarás con nosotros?, preguntó, queriendo escucharlo de su propia boca. Así es. A partir de ahora viajaremos juntos, respondió Goku, dedicándole una sonrisa cómplice. Estelle soltó un pequeño suspiro de alivio, alegrándose sinceramente de no ser la única nueva integrante en aquella inmensa aventura. Antes de que pudieran decir algo más, un torbellino de energía irrumpió en la plataforma. ¡Qué emoción! 7 de marzo dio un pequeño salto, aterrizando frente a ellos con los ojos brillando de entusiasmo. El expreso ahora tendrá 2 nuevos compañeros de viaje. Bienvenidos a bordo. Dan Heng, que se había mantenido unos pasos más atrás con los brazos cruzados, asintió en dirección a ambos, dándoles una bienvenida tranquila pero sincera. Segundos después, Weltjang se acercó caminando a paso pausado, acomodándose las gafas con un dedo. Es un honor tenerlos con nosotros. Bienvenidos oficialmente como nuevos miembros del Expreso Astral, dijo el hombre mayor, su tono transmitiendo una profunda sabiduría y respeto. Mientras los miembros de la tripulación comenzaban a organizar el abordaje, Goku levantó la vista por encima de sus hombros. A lo lejos, caminando por el pasillo que conectaba con el hangar, vio acercarse a Asta, Arlan y la inconfundible figura de la marioneta de Erta. Asta apresuró el paso y, al quedar a unos metros de él, ya no pudo contener la marea de emociones que le oprimía el pecho. Rompió a correr directamente hacia el guerrero y se aferró a él, abrazándolo con todas sus fuerzas. Te voy a extrañar muchísimo. Sollozó la investigadora principal, con las lágrimas empapando sus mejillas. La estación no será la misma sin ti, Goku. Goku sonrió con infinita ternura. Con una delicadeza enorme, levantó una mano y le limpió suavemente las lágrimas del rostro. No llores, Asta, no me voy para siempre, la consoló con voz suave pero firme. Algún día volveré a visitarlos, te lo prometo. Las palabras actuaron como un tranquilizante. Asta tomó un respiro profundo, asintiendo mientras, poco a poco, recuperaba esa sonrisa brillante que la caracterizaba. Arlan se adelantó justo después. El joven jefe de seguridad mantuvo la espalda recta, intentando proyectar la firmeza que su cargo exigía, pero el temblor en su labio inferior y el brillo en sus ojos lo traicionaron por completo. Buen viaje, Goku. Por favor, cuídate mucho allá afuera, logró decir, extendiendo la mano. Goku estrechó su mano con fuerza, transmitiéndole todo su respeto, y le sonrió de vuelta. Tú también cuídate mucho, Arlan. Y, por favor, sigue protegiendo a Asta como siempre lo has hecho.
Arlan asintió con una decisión inquebrantable, apretando el agarre. Lo haré. Tienes mi palabra. Finalmente, la marioneta de Erta avanzó hasta quedar justo frente a Goku. El silencio entre ambos no fue tenso, sino increíblemente pacífico. Goku la miró desde su altura y le dedicó una sonrisa serena, una que cargaba con 18 años de gratitud absoluta. La marioneta, desprovista de su habitual ironía, le devolvió una sonrisa genuina, pequeña y reservada. «Cuídate», dijo Erta, su voz teñida de una suavidad inusual. «Lo haré», respondió él, sellando el pacto entre los dos. Mientras Goku volvía a cruzar algunas palabras de despedida con Asta y Arlan, Himeko aprovechó la oportunidad para acercarse discretamente a la marioneta de Erta. «Parece que al final lograron arreglar las cosas», comentó Himeko con una media sonrisa, observando la escena de reojo. «Por supuesto», replicó la marioneta, alzando levemente el mentón con su característico orgullo. Himeko sonrió con satisfacción, comprendiendo perfectamente lo que esa respuesta ocultaba. La marioneta de Erta desvió la mirada por un instante para observar la ancha espalda del chico que había criado, y luego giró el rostro hacia la navegante. «Cuídalo», pidió la genio, y esta vez no sonó como una de sus órdenes tiránicas, sino como la genuina súplica de alguien que entrega su tesoro más preciado. Himeko la observó con absoluta seriedad. Su sonrisa se volvió serena y firme. «Lo haré». El grave sonido de los motores del tren interrumpió el momento. Welt, comprobando su reloj de bolsillo, alzó un poco la voz. «Todo está listo. Es hora de partir». Himeko asintió, indicándoles a los nuevos pasajeros y al resto de la tripulación que abordaran los vagones. Goku se detuvo en el umbral de la puerta del tren y miró una última vez a las tres figuras que se quedaban en la plataforma. Hasta le sonrió ampliamente, aunque sus ojos seguían brillando por la humedad. «No tardes demasiado en volver, ¿eh?» «Lo prometo», aseguró Goku. «Estaremos esperándote», añadió Arlan, levantando un pulgar. «Y yo estaré deseando volver a verlos», respondió el guerrero, dando un paso hacia el interior del vagón. «Procura no hacer explotar ningún planeta», soltó la marioneta de Erta, con su habitual tono afilado de vuelta. Goku soltó una carcajada limpia y resonante, sintiéndose repentinamente ligero. «Haré lo posible». Las puertas del tren se cerraron con un siseo metálico. Con un temblor profundo que sacudió la plataforma, el expreso astral comenzó a ponerse en marcha, deslizándose lentamente sobre los rieles luminosos. Desde el andén, hasta levantó el brazo muy en alto, despidiéndose con una energía desbordante mientras el tren ganaba velocidad. Arlan levantó una mano, manteniendo su compostura pero sin dejar de mirar el vagón. La marioneta de Erta, por su parte, permaneció inmóvil en su sitio, apenas levantó un poco la mano, manteniendo esa diminuta sonrisa en su rostro. A través del cristal del expreso, las despedidas no se hicieron esperar. 7 de marzo aplastaba casi el rostro contra la ventana, agitando ambas manos sin parar. Dan Gen hizo un respetuoso y solemne gesto con la cabeza. Estelle se despidió con la mano. Himeko los observó alejarse con una sonrisa llena de elegante gracia, y Welt contempló la escena en un silencio reverencial, sabiendo el peso emocional que ese viaje conllevaba para los nuevos pasajeros. Goku se quedó de pie junto a su ventana. Despidiéndose de Asta, Arlan y la marioneta, mientras los veía hacerse cada vez más y más pequeños a medida que el expreso astral aceleraba hacia la inmensidad del cosmos. Cuando creyó que esa imagen de la plataforma alejándose sería el último recuerdo que tendría de la estación espacial, un instinto extraño e inexplicable le recorrió la espalda. Sintió un impulso incontrolable de mirar, pero esta vez, arriba. Goku levantó lentamente la vista. Allí, en lo alto de una gran plataforma de observación, completamente apartada del bullicio del andén principal y de la vista del resto de las personas, distinguió una figura. La verdadera Erta permanecía de pie, envuelta en la majestuosa soledad de las alturas. Estaba observándolo en absoluto silencio. Sus ojos estaban fijos en el tren que se llevaba al niño que ella misma había forjado. Sin pronunciar una sola palabra, la genio levantó lentamente su mano, despidiéndose de él.
Los ojos oscuros de Goku se abrieron de par en par, invadidos por una profunda sorpresa durante un instante fugaz. Que ella estuviera allí, en persona, viendo su partida hasta el último segundo, era la prueba definitiva de todo lo que sentía. La sorpresa dio paso a una calidez inmensa. Goku le dedicó la sonrisa más grande, brillante y sincera de toda aquella despedida. Alzó la mano, apoyándola casi contra el cristal de la ventana, y le devolvió el gesto con fuerza. Desde lo alto de la estación, la verdadera Erta no bajó la mano. Mantuvo la mirada fija en él, estoica pero con el corazón latiendo desbocado, hasta que el imponente brillo del expreso astral desapareció por completo, devorado por la hermosa e infinita inmensidad del espacio.